Pantalla completa. Pantalla completa. Permitir. Ahí vamos. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, comenzamos con la clase. Estuvimos viendo en las dos clases anteriores el método del lugar de las raíces, ¿no es cierto? Que lo que nos daba era un dibujo que nos permite tener una idea de todas las posiciones posibles de los polos de una función transferencia que involucra a un parámetro. Esperen que voy a agarrar el color. Sí. En, eh, de esta forma, ¿no? Entonces, a ver que tengo que dejar entrar a alguien. No. Ok. Bien, entonces la idea era calcular lo menos posible y de todas formas lograr tener una idea de todas las posibles posiciones de los polos de la transferencia de lazo cerrado. Bien. Entonces habíamos visto distintos ejemplos de lo que podía pasar, ¿no es cierto? Habíamos visto dónde empieza. Hay alguien que me mete ruido y no sé si es alguien que me está pidiendo ingresar a la clase. A ver. Bien, habíamos visto dónde empiezan y dónde terminan los caminos de las raíces, porque sabemos, por ejemplo, si tenemos una transferencia de lazo abierto de orden 2, para todo valor del parámetro vamos a tener dos polos, ¿verdad? Y queremos saber dónde van a estar. Y sabemos que dónde empiezan y dónde terminan los caminos de las raíces quiere decir para valores muy pequeños de K, dónde van a estar los polos de lazo cerrado y van a estar cerca de los polos de lazo abierto. Y para valores muy grandes de K sería donde terminan los caminos de las raíces, terminan en los ceros de lazo abierto. Bien, habíamos visto que podía haber este tipo de cosas que se llaman puntos de quiebre, acá, que era donde dos reales se convierten en complejos conjugados, o al revés, se juntan dos conjugados para convertirse en un par real. Bien, acá tenemos punto de quiebre también, pero más importante en este otro ejemplo tenemos un punto de cruce, acá y acá, que es donde cambia la estabilidad. Hay polos que pasan de un semiplano a otro. Del izquierdo al derecho, en este caso, se vuelve inestable. Entonces acá, en este sistema, uno no le puede dar cualquier valor positivo al parámetro K, porque si es muy grande se me vuelve inestable. ¿Está bien? Y en eso hay que tener mucho cuidado en los sistemas de orden 3 para arriba, porque con solo tener todos los coeficientes del denominador positivos no me alcanza para saber sobre la estabilidad. Bien, otras cosas que habíamos visto que podían pasar era que cuando un camino terminaba, llegaba con un cierto ángulo, o cuando salía con un cierto ángulo. Y ese ángulo dijimos que se podía calcular, pero no vimos cómo se calculaba. Bien, entonces lo que habíamos visto era que el método es esencialmente una receta y lo que hay que hacer es aprender a aplicar la receta, pero también damos parte de la fundamentación de por qué la receta es como es. No la fundamentamos completa porque hay partes que son más complicadas y no se justifica, pero sí la fundamentamos bastante. Bien, entonces lo que yo propongo ahora es ver la parte de fundamentación que nos falta, que era justamente esta, en este ejemplo o en uno parecido.
¿cómo hacemos para determinar con qué ángulo llega o sale un camino? Bueno, si el camino está sobre el eje real, habíamos visto la parte del eje real que pertenece, y acá analizando que la parte del eje real es entre 0 y -2, y a la izquierda de -3, ya sabemos que acá tiene que salir con ángulo 180 grados, acá tiene que salir con ángulo 0, y acá tiene que salir con ángulo 180 grados. Eso no hace falta calcularlo porque ya lo sabemos de analizar la parte del eje real. Pero acá no sabemos. Acá todavía no sabemos. Es lo que vamos a ver ahora. Profe, tengo una pregunta del Sí. ejemplo anterior, Sí. de este. Si yo en el lugar donde tengo el polo en -3, tuviera un par de polos complejos conjugados, si por ejemplo -3 más menos 2i, Sí. ¿cómo tendría que marcar el lugar de las raíces? ¿Del eje real o cómo? Claro, lo que vos preguntas lo voy a hacer en otro color. A ver. Espere que alguien me pide ingresar. Ahí está. Lo voy a marcar en otro color. Esto no estaría entonces. Vos lo que decís, tengo un par de polos acá y acá. ¿Sí? Sí, bueno, suponiendo de que eh, estando el polo simple en -3, no haya lugar de raíces a la izquierda. En el caso del polo simple en -2, si yo lo separo en dos polos complejos conjugados, ¿cómo tendría que poner el lugar No, de no raíces? entiendo. Pensé que era el de -3 que me decías. Vos decís si el de Sí, -2 no sí, no, estuviera. pasa que fue un mal ejemplo porque ahí justamente queda un número par de singularidades en ese lugar. Bueno, te contesto en general y después vamos a ver ejemplos y ahí se te va a aclarar la duda. Eh, la respuesta general es que si cambia el número de polos, te va a cambiar el número de asíntotas. Acá hay una sola asíntota. ¿Está bien? Sí, Si vos ahora en vez de tener 3 polos tenés 4, va a haber 2 asíntotas. Entonces va a haber 2 que se van a infinito. Tenés que calcular por dónde se van. O sea, el centroide de asíntota y los ángulos de las asíntotas. ¿Está bien? sí, Y la parte del eje real, bueno, se analiza de la misma forma. La que está a la izquierda de un número impar de singularidades. claro, Ahora te va a dar distinto. Si este no está, o si el -2 no está, o el -3 no está, te va a dar distinto. sí, ¿Mm? Bueno. Bueno, entonces habíamos visto la receta y después habíamos empezado a ver la fundamentación. Entonces en la receta habíamos tomado este ejemplo, ¿está bien? Que tiene tres polos reales, ¿no? Los polos eran 0, -2 y -3, los polos, ¿no? Y los ceros eran -2 más -j, ¿no? Y dibujamos el lugar de las raíces siguiendo el método con mucho detalle para que vean cómo es cada paso, ¿no? Analizamos la parte del eje real, que es la que está a la izquierda de un número impar de singularidades. ¿Mm? Y básicamente no hicimos nada más porque eh, tenemos una sola asíntota y ya veíamos cuál era la asíntota simplemente analizando la parte del eje real, y lo que nos queda por ver es estos dos polos, el 0 y el -2, en algún momento para algún valor del parámetro k van a dejar de ser reales y se van a convertir en complejos conjugados. Y ya habíamos visto, van a llegar a los ceros. ¿Mm? Lo que vamos a ver ahora es cómo se calcula, con qué ángulo llegan acá. Este ángulo. ¿Mm? Bien. Entonces, tenemos hasta acá lo que está en negro dibujado y
lo que queremos saber es con qué ángulo llega. Sabemos que un camino tiene que llegar a cada uno de los ceros y queremos saber con qué ángulo llega. Entonces el método, la receta dice esto. El paso 8 del método que está en el apunte. Bien. Dice, para K positivo o no negativo, el ángulo que en lugar de las raíces forma saliendo o llegando a una singularidad de multiplicidad Q, de lazo abierto, o sea, de la G, satisface esta formulita. Fíjense, está la multiplicidad de la singularidad a la cual llega el camino. Lo vamos a ir viendo paso por paso, que es Q. Acá está llegando a un 0. Este 0 es simple, no es un 0 doble ni triple. Entonces su multiplicidad es 1. ¿Está bien? Tiene su complejo conjugado que también tiene multiplicidad 1, ¿verdad? Entonces, la multiplicidad de la singularidad a la cual llega el camino en este caso, que es Q, es 1. Tita es mi incógnita, es un ángulo. Este ángulo es equivalente o congruente, como me habían dicho, con esta expresión, que también va a ser un ángulo, ¿no? Va a ser pi radianes más o menos, dependiendo qué es lo que yo estoy calculando, tengo que seguir leyendo acá, ¿no? La suma de los QR por psi r, Q son multiplicidades, psi son ángulos. Si este va sumando, acá va restando, y al revés, si este va restando, acá va sumando. De la suma de los QL, que son multiplicidades, por los ZL, que son ángulos. ¿Y quiénes son estos ángulos? Bueno, psi son los ángulos que forman cada uno de los otros polos y z cada uno de los otros ceros con la singularidad que estoy considerando. Y QR y QL son sus multiplicidades respectivas. Vuelvo acá, entonces digo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver qué ángulo forma cada una de estos, lo voy a hacer con otro color, cada una de las otras singularidades con la singularidad considerada. Estoy poniendo como flechitas. Y lo que voy a ver son estos ángulos. Bien. En este caso, este sería... acá hay otro. Si se acuerdan, los psi eran los ángulos que formaban... Este podría ser psi 1. Este podría ser psi 2. Este podría ser psi 3. Y este sería el z, que es único, el z1. ¿Está bien? O sea, los psi son los ángulos que forman los otros polos con la singularidad considerada, que puede ser un cero o un polo. ¿Está bien? Y los z las que forman los otros ceros. Bien, seguimos. Entonces aplicamos esta formulita en este ejemplo, fíjense. Dice así la fórmula: si se evalúa ángulo de llegada a un 0, hay que sumar los psi y restar los z. Si se analiza ángulo de salida, es al revés. Bien, acá estamos analizando, como dice acá, ángulo de llegada a un 0. Acá lo que hay en esta transparencia es mostrar que si... Lo que ya les dije antes, que los ángulos de salida desde los polos ya los tenemos, ¿está bien? Entonces esto lo salteo. Profe, Sí. ¿en qué caso se tendría que sacar el ángulo de salida de un cero? No, no hay ángulo de salida de un 0. Hay ángulo de llegada a un 0 o ángulo de salida desde un polo. Ah, no, entonces no, había entendido mal la diapositiva porque dijiste
el ángulo de llegada a un 0 y después en caso contrario que dijiste el ángulo de salida. Por eso interpreté mal. Claro, o sea, acá tenés desde los polos ángulos de salida que ya están determinados por cuando analizaste la parte del eje real. Entonces solo nos queda Claro. calcular, digamos, los ángulos de llegada a los ceros. ¿Mm? Sí. Bien. Bueno. Está bien, esto es un resumen de todo, de la fórmula, ¿no? Entonces, como analizamos ángulo de llegada a un cero, los psi hay que sumar y los z hay que restar. ¿Mm? Acá puse en rojo las multiplicidades, son todas 1, no hay acá singularidades múltiples en ningún caso, entonces todos los q valen 1. Me queda así la fórmula. ¿Ven? Acá, si se evalúa, perdón que se me... puedo hacer así, no. Ahí está. Acá, si se evalúa, como dije, hay que sumar los psi y restar los z, me queda así la fórmula. Y acá llegué a la verdadera fórmula que tengo que aplicar en este caso. O sea, como es una receta complicada, hay que ver qué es lo que uno está haciendo y la fórmula vale para muchas cosas. Y entonces, bueno, hay que ir interpretando así paso por paso y uno llega a la fórmula que tiene que aplicar en este caso. Bien, ¿cómo aplicamos esta fórmula? Lo que nos falta calcular son los psi y los z que yo les marqué antes, ¿no es cierto? Que acá están. ¿Mm? Entonces, tenemos que aplicar esta fórmula y nos dice que nuestro ángulo incógnita es equivalente a pi radianes más psi 1 más psi 2 más psi 3 menos z2. Le llamé 2 acá porque sí. ¿Está bien? Porque este se llama el 0,1. Bien. ¿Cuánto valen estos ángulos? Bueno, acá ya vemos por cómo está que el psi2 y el z2, los dos valen 90 grados o pi sobre 2. Pero si yo lo quiero calcular, ¿cómo tengo que calcular este ángulo? Es el ángulo del número complejo z1 menos cada una de las otras singularidades. Es importante que la singularidad a la cual estoy evaluando el ángulo va primero acá. Porque si en vez de z1 menos p pongo p menos z1, me da 180 grados de diferencia el ángulo. Y no es lo mismo. ¿Está bien? Entonces, importante que cuando uno evalúa este ángulo, la formulita es el ángulo del número complejo que se forma restando la singularidad en la cual estamos analizando con respecto a cada una de las otras. Bien. Entonces, por ejemplo, fíjense, ¿cuánto vale psi 1? Vale el ángulo de z1 menos p1. ¿Y cuánto vale p1? Vale 0. Entonces esto es el ángulo de menos 2 más j menos 0. O sea, el ángulo de menos 2 más j. ¿Está bien? ¿Y cuánto es el ángulo de menos 2 más j? ¿Está bien? ¿Cómo se halla este ángulo? ¿Mm? Bueno, si ustedes tienen MATLAB o calculadora que 80 les... más 90. O el Tangente de menos un medio. O sea, arco tangente de menos un medio. Bueno, hay que tener cuidado. Fíjate que este ángulo es este. ¿Sí? Bueno, sí, en ese caso hay que Entonces, y el que sumarle vos pi calculás radial. con el arco tangente, lo voy a hacer en otro color porque eso es importante, es este. En el cuarto cuadrante. Sí, Vos estás calculando este ángulo negativo. Entonces, al que calculás le tenés que sumar 180 grados para que te dé el que necesitas. claro. ¿Bien? Cuando la parte real es negativa, ¿está bien? Le vas a tener que sumar 180 grados a lo que te da
el arco tangente, ¿sí? Perdón, cuando el cociente, parte imaginaria, cuando los signos son distintos, ¿está? Y la parte real es negativa. No, está bien lo que dije, está bien, es correcto lo que dije. Cuando la parte real es negativa, al resultado de hacer arco tangente hay que sumarle 180 grados. O sea, esto es arco tangente de menos 1 sobre 2 más pi. ¿Está bien? Bueno, esto mismo está explicado acá. ¿Mm? ¿Está? Hacemos nuestra incógnita, ¿se acuerdan? Z era el 0, 1, que es menos 2, más j, no la incógnita, sino la singularidad a la cual llega el camino cuyo ángulo estamos calculando. Bien, entonces tengo que hacer el ángulo con cada una de las otras. Entonces acá reemplazo z por menos 2 más j en cada uno de estos casos. Bueno, acá con el otro 0 ya vi que me quedaba 90 grados, pero eso lo puedo calcular también. Acá me queda el ángulo de 2j, que es pi sobre 2. Este es el que hicimos recién, el ángulo psi1, y acá está lo que yo decía, que es el arco tangente más pi. ¿Está bien? El psi2 es el ángulo de menos 2 más j menos el 0, perdón, el polo que está en menos 2. Se cancela el menos 2 y me queda el ángulo de j. Este ya lo habíamos visto, también da pi sobre 2. Y este de acá, bueno, el ángulo de 1 más j, me queda el arco tangente de 1, que es pi sobre 4. Hago la cuenta y me da esto cuando sumo. ¿Está bien? Esto es correcto, pero es un ángulo que es más de una revolución. Entonces le puedo sacar un 2pi y es congruente o equivalente a pi sobre 12. Es el mismo ángulo en realidad para lo que yo quiero calcular. ¿Está bien? Son 15 grados. Bien. Entonces finalmente tengo el ángulo de llegada. Acá está lo que justamente surgió antes. Cuidado, cuando usan el arco tangente, tienen que ver en qué cuadrante está el número complejo al que le están encontrando el ángulo. Bueno, entonces teníamos esto. Bien. La receta la aplicamos para el ángulo de llegada y nos dio que tiene que llegar con un ángulo de 15 grados, pi sobre 12. Y como esta es el complejo conjugado y el diagrama tiene que ser simétrico, no hace falta calcular de vuelta ahora todo para el conjugado, porque sabemos que tiene que ser simétrico, entonces el ángulo tiene que ser opuesto. ¿Está bien? Si no, no me daría la simetría. Pero si lo quieren verificar y lo calculan para el conjugado, me tendría que dar el ángulo opuesto. Bien. Esto ya lo habíamos visto, la estabilidad. Habíamos visto. Finalmente, si se acuerdan, el diagrama tenía partes que calculamos exactamente. Parte del eje real, asíntota, ángulo de llegada, en este caso. Estabilidad, eso lo calculamos exactamente. Pero en el medio hay parte que nos inventamos. Y tenemos que saber en qué tenemos información precisa y en qué no. ¿Está bien? Bueno. La idea de esto es que entiendan la formulita, ¿no? La receta, cómo se calcula el ángulo de llegada. Después vamos a hacer más práctica. Ahora vamos a ver por qué el ángulo de llegada se calcula de esa forma. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá?
Bueno, No. bien. Entonces habíamos visto parte de la fundamentación del método, ¿no es cierto? Que básicamente todo lo que hacemos es analizar la ecuación característica como una igualdad de números complejos, que la podemos separar en módulo y ángulo, y habíamos visto que la condición de ángulo tenía la ventaja de que no aparecía el K, ¿no? Porque yo estoy evaluando algo para muchos valores distintos de K, ¿bien? Y quiero saber los valores de S que satisfacen la ecuación para distintos valores de K. Y si yo me quedaba con la condición de ángulo, me desaparecía el K y simplemente me tenía que dedicar a ver cuáles son los valores de S que satisfacen esto que se llama condición de ángulo. Bien, entonces, analizando la condición de ángulo, habíamos fundamentado la parte del eje real que pertenece al lugar de las raíces. Y analizando esta condición de ángulo también, vamos a fundamentar ahora el ángulo de llegada. ¿Está bien? Entonces lo que vimos en el ejemplo, este es el ejemplo que recién calculamos, ¿no es cierto? El ángulo de llegada al 0 menos 2 más j es el que se indica con teta. ¿Y cuál es, digamos, la forma de interpretar qué es este ángulo incógnita? ¿Está bien? Entonces, fíjense, si yo me paro en el destino, digamos, la singularidad donde llego, y miro, ¿no es cierto? Me paro acá y miro hacia un punto que está en el camino que va a llegar acá, o sea, me paro acá. ¿Está bien? Ahí estoy parado. Miro para acá. Y acá tengo un compañero que viene caminando por el camino y se me viene acercando, pero viene por el camino. ¿Está bien? Entonces digo, ¿cómo defino el ángulo este incógnita? Y es el ángulo que forma mi línea de visión desde donde yo estoy hasta donde está mi compañero, ¿no es cierto? Este es el ángulo de mi línea de visión, vamos a llamarlo, no sé, teta firulete, ¿está? Pero a medida que mi compañero se me va acercando y va caminando por el camino, ¿está bien? Este ángulo teta firulete va a coincidir con mi incógnita. Y en el límite, cuando mi amigo llega y me saluda, ahí ese es el ángulo incógnita. Hacia dónde estoy mirando en ese momento cuando llega mi amigo, esa es mi incógnita, ¿está bien? Entonces el ángulo de llegada es el ángulo este que forma, esta es S, ¿no? Este es S y este es Z. Es el ángulo del número complejo S menos Z, que es si yo me paro acá y miro hacia S, ¿no es cierto? En el límite a medida que S se aproxima a Z, pero siguiendo el camino, no por cualquier camino, por el camino del lugar de las raíces. ¿Está bien? Esa sería la forma de interpretar quién es este ángulo incógnita. Veamos entonces la condición de ángulo. ¿Está bien? Tenemos esta transferencia de lazo abierto. Tenemos la condición de ángulo que nos dice que los S del camino, no cualquier S, sino los S del lugar de las raíces son los que satisfacen lo que puse acá en rojo, lo que recuadro en rojo. ¿Está? Ahora, esto, por propiedades del ángulo, ¿se acuerdan que el ángulo de un producto de números complejos es la suma de los ángulos y el ángulo de una división es la resta de los ángulos? ¿Está bien? Me queda de esta forma, ¿sí? Y acá yo reconozco, este es el Z que venimos llamando, ¿no es cierto? Es la singularidad
donde voy a llegar y el ángulo que tengo de incógnita. Entonces, fíjense, la condición de ángulo me dice que todo esto tiene que ser equivalente a pi. Y si todo eso es equivalente a pi, ese valor de la variable de Laplace, S, o la variable compleja, mejor dicho, es un valor posible del lugar de las raíces. Bueno, si yo en esa equivalencia paso el pi para el otro lado y despejo en equivalencia, ¿no es cierto?, el ángulo este de acá, me queda esta expresión. Fíjense que en una equivalencia de ángulos, sumar 180 grados o restar 180 grados es lo mismo. Llego al mismo ángulo equivalente. Si yo doy media vuelta para la izquierda, quedo mirando para atrás. Aunque la media vuelta la dé para la derecha, también quedo mirando para atrás. ¿Está bien? Entonces, si uno da media vuelta, no importa si la dio para la izquierda o la dio para la derecha. ¿Sí? Entonces, sumar pi o restar pi en una equivalencia de ángulos es lo mismo. ¿Está? Bueno, entonces al despejar esto acá, ¿sí?, me queda esto. Esto es lo mismo que la condición de ángulo expresada de manera distinta, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurre? ¿Qué pasa cuando S se aproxima a esto mismo? ¿Está? Fíjense, acá a la izquierda me va a quedar una indeterminación porque me queda el ángulo de 0. Pero a la derecha me queda algo totalmente que se puede calcular. Entonces, si yo hago que, por así decir, el límite cuando S tiende a Z, pero siguiendo el camino, quiere decir siempre satisfaciendo esta equivalencia, mi incógnita no va a ser otra cosa. Acá está copiado de vuelta eso. Mi incógnita no va a ser otra cosa que reemplazar S por Z en esta ecuación. ¿Está? Entonces, en el límite, cuando S se aproxima a menos 2 más J, el lado izquierdo, lo que me da como resultado ese límite es lo que está a la derecha. ¿Está bien? Bueno, y eso es lo que calculamos recién. ¿Sí? Fíjense cómo, ¿cómo les puedo decir? La matemática no es difícil, lo difícil es interpretarlo. ¿Está bien? ¿Qué estamos haciendo de matemática? Solamente números complejos, ángulos de números complejos. Ahora, toda la interpretación es todo lo que yo me extendí explicándoles a ustedes, ¿no? Eso es lo complicado de esto. Bien, pero bueno, por suerte la receta es relativamente fácil. Fíjense cómo queda. ¿Se acuerdan cómo era la receta? Ahora vamos a la parte como la conclusión teórica. ¿Qué tengo que hacer? Esta es la condición de ángulo, expresada en sumatoria y resta, ¿no? Es la misma condición de ángulo. Bueno, lo que hago acá es despejar la incógnita. Acá. ¿Está bien? Y cuando despejo S menos Z1, lo paso, como hice recién, lo paso para el otro lado. En el límite, cuando evalúo en S igual a Z1, a la izquierda me queda una indeterminación, que es mi incógnita, y la calculo con lo que me queda a la derecha. Y acá vemos por qué, digamos, los ángulos con los ceros se restan y los ángulos con los polos se suman. Porque yo tengo mismo signo en los S menos Z entre sí y mismo signo en los S menos P entre sí. Entonces, si lo que despejo es un S menos Z, todos los otros S menos Z tienen que pasar con el otro signo. ¿Sí?
Entonces siempre, si estoy evaluando llegada a un 0, los ángulos que forman los otros ceros se van a restar. Y si estoy evaluando salida desde un polo, los ángulos con los otros polos es lo que se va a restar. Por cómo yo tengo que despejar acá en esta fórmula, ¿no? Y como se habrán dado cuenta, si yo tuviera, por ejemplo, un s menos z al cuadrado, y quiero evaluar el ángulo de esto, ¿cuánto es? Es 2 veces el ángulo de s menos z, ¿no es cierto? Por eso, como dice acá, las singularidades múltiples van a contar tantas veces como su multiplicidad. ¿Mm? ¿Está bien? Sí. Y esto es algo importante y que ya lo vimos en algún ejemplo, que si uno evalúa ángulo de salida, por ejemplo, desde un polo doble, hay 2 caminos que salen desde un polo doble. Entonces esta fórmula nos tiene que dar de alguna forma los 2 ángulos. ¿Mm? El ángulo de cada camino nos tiene que dar. ¿Y cómo es eso? ¿Mm? Por ejemplo, en este caso, tengo un polo doble en 0, un 0 simple en menos 1, y este es más o menos el lugar de las raíces correcto. Vemos que un ángulo de salida es 90 grados y el otro es menos 90 grados. ¿Cómo la formulita nos da los ángulos de salida? ¿Mm? Ahora les voy a mostrar que la fórmula nos permite calcular ambos ángulos a la vez. Porque ¿cómo era la fórmula? Acá que tenemos polo 1 igual a polo 2 igual a 0. ¿Sí? Y acá tenemos el 0 único, Z1, igual menos 1. ¿Sí? ¿Y cómo decía la fórmula? Decía que la multiplicidad de la singularidad en la cual analizamos, multiplicado por el ángulo incógnita, pero son los ángulos incógnita, si quieren, es equivalente a pi. Miren, vamos a tratar de hacerlo. Los ángulos que forma esta singularidad con los otros polos se tendrían que restar por lo que dije recién, ¿no? Menos sigma, acá venía, si no me equivoco, QR por psi R. Y los de los ceros se van a sumar, más la suma de los QL por ZL. Pero acá no hay otros polos. El único polo que hay es el incógnita, que tiene multiplicidad 2, ¿no? Entonces esto en esta fórmula da 0. ¿Sí? ¿Y cuánto vale a ver, cuánto vale el ángulo que Z1 forma con P1? ¿Cómo se halla este Z griego 1? Va a ser el ángulo de la incógnita, que es P1, menos la singularidad en la que estoy evaluando, Z1. ¿Está? ¿Cuánto es esto? El ángulo de 0 menos 1. ¿Está? ¿Cuánto da? El ángulo de 1 da 0. ¿Sí? Y acá se ve que si yo trazo, lo voy a poner en otro color, si yo trazo la flecha desde acá hasta acá, ¿sí? Este número complejo tiene ángulo 0, el que acabo de dibujar en rojo. ¿Sí? Sí. Ahora, entonces todo esto, vuelvo al azul, da 0, este de acá igual a 0, y lo que sucede es que ¿cuánto vale Q?
que es la multiplicidad de la singularidad en la cual estoy analizando, vale 2. ¿Está? Entonces la fórmula, a ver, quiero ver qué sigue, no, está bien. La fórmula en este caso se reduce a 2 incógnita es equivalente a pi. ¿Sí? ¿Y cómo transformo la equivalencia de ángulos en una igualdad para poder resolver? ¿Y quiénes son los ángulos equivalentes? Los que difieren en un número entero de vueltas. Entonces esto va a ser igual a pi más 2 por pi por algún entero. Vamos a llamarlo k minúscula. ¿Sí? Y le doy valores a k. Por ejemplo, para k igual a 0, tengo k minúscula igual a 0. Tengo 2 incógnita igual a pi. ¿Está? O incógnita igual pi sobre 2. Bien, encontré uno de los ángulos. Por simetría yo ya sé que si uno vale pi sobre 2, el otro tiene que valer menos pi sobre 2. Pero vamos a hacerlo con la formulita que acabo de poner acá. Lo puedo hacer para k igual a menos 1, por ejemplo, porque k puede ser cualquier entero. K igual menos 1, 2, tita igual ¿cuánto? Pi menos 2pi. O sea, menos pi. Me da tita. Vamos a ponerle a este tita 1 y a este tita 2. Igual menos pi sobre 2. ¿Sí? Entonces estos ángulos son... no confundir con ángulos de asíntosis.